pasamos a nuestro segundo ponente. Este es el doctor Pablo Encalada. Realmente, antes de dar la introducción, yo quiero reconocer la gran predisposición que ha tenido el doctor. Realmente, para los que lo conocemos, sabemos que él es una figura de referencia dentro de lo que es el derecho penal ecuatoriano. Tiene varias obras de su autoría, entre las que podemos mencionar el libro Teoría Constitucional del Delito, publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Es coautor del libro Código Orgánico Integral Penal hacia su mejor comprensión y aplicación, publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de autor de varios artículos académicos. Él es abogado por la Universidad Católica del Ecuador. Es además, tiene estudios, tiene un diplomado superior en Derechos Humanos en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. Además, es especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Realmente estamos increíblemente entusiasmados de contar con el doctor Encalada. Ha sido demasiado amable al poder participarnos en este evento. Sabemos que su agenda es súper ajetreada, sabemos que hoy es un día domingo, sabemos que él tiene muchas cosas que atender, pero el hecho de que nos brinde su tiempo, de que nos brinde sus conocimientos, de tenerlo aquí, de poder escucharlo, es realmente muy significativo para nosotros y no nos queda más que humildemente presentarlo. Y doctor Encalada, está en su casa, el foro es suyo, por favor, lo escuchamos. Organizadores, estamos con el micrófono, ¿si me escuchan? Por favor, Doménico, si me Sí, doctor, se le escucha muy bien. Sí, ok. Bien, muy buenos días con todos, les agradezco la invitación. Me halaga la cobertura que ha tenido este evento. Siempre es importante para mí tratar de llegar, me parece que el conocimiento en general tiene que tratar de llegar a todos los rincones de la patria y nutrirnos entre todos, porque siempre entre la interacción que hay entre un ponente y quienes escuchan hay un aprendizaje mutuo. Siempre uno termina aprendiendo de los asistentes. Yo además de agradecerles, me parece que es notable el hecho de que en este caso veo cuántas personas, 224 personas estén tomándose su día de descanso, ¿no es cierto?, de un día domingo para estar aquí escuchando a unos panelistas, una muy buena panelista que intervino antes, ahora conmigo. Y esto habla bien de ustedes, porque entonces está claro que ustedes tienen mucha hambre de aprender y eso ya, solamente eso ya vale la pena. Bien, se ha ido bastante la mañana. Yo pensé que íbamos a intervenir más temprano. Sin embargo, voy a tratar de abordar de manera rápida la temática a la que me habían solicitado, para ver si logramos hacer una interacción, que es como más me gusta. Esta forma de hacerlo sin verles las caras a ustedes, tan impersonal, se hace un poco difícil, aunque en estos días hemos estado dando clases de esta forma, pero siempre con los quienes nos escuchan, ¿no es cierto?, en vivo desde la pantalla. Pero bueno, en todo caso, espero al final poder hacer una interacción para que nos podamos nutrir todos de las experiencias de cada uno, de las dudas que puedan tener, y ojalá yo las pueda resolver. Este foro que se ha organizado está direccionado hacia la delincuencia, las cuestiones penales, alrededor de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Hay varias posibilidades de delitos que se han cometido y que de hecho toda la vida de las personas puede estar inmersa en el cometimiento de alguna infracción de carácter penal. Entonces a mí me interesa analizar cómo procesalmente ha respondido la Fiscalía ante esta demanda inusual, ¿no es cierto?, de su actividad, porque como por ahí decían en las redes sociales, Ecuador es el único país en el que la Fiscalía ha tenido más trabajo que los médicos, ¿no es cierto? Y es triste que esto suceda, pero lamentablemente esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y esto hay que atender. Entonces la Fiscalía, para atender esta excepcionalidad, como decía al principio de esta jornada, decía Doménico, la pandemia, ¿no es cierto?, nos ha traído muchas cuestiones excepcionales, como el hecho del teletrabajo, como el tema de las clases online,
Y para la justicia esto no ha sido diferente, ¿no es cierto? Tener que de una forma atropellada, tener que pasar hacia las audiencias virtuales, diligencias de carácter virtual, suspensión de plazos, etcétera, etcétera. Y claro, así también como es excepcional esta situación, también ha sido excepcional, bueno, no sé si excepcional, pero al menos nos llama la atención los casos de corrupción que han existido. Ante esto, la Fiscalía ha tenido una respuesta bastante interesante, ¿no es cierto? Que es la creación de una unidad que le ha llamado Fuerza de Tarea. Más allá del nombre, que no me gusta porque parece más un nombre más bien militar, pero bueno, finalmente la idea me parece que es adecuada, la Fiscalía ha respondido de una forma excepcional al cometimiento de los delitos de corrupción. Y entonces ha creado una unidad especializada en la cual la fiscal general se pone a la cabeza, y esto es interesante porque si es que ella está a la cabeza de esta unidad, ella va a recibir los logros o las críticas, ¿no es cierto? El éxito o el fracaso de esas investigaciones va a depender directamente de ella. Entonces ya se ha puesto a la cabeza de esta fuerza de tarea, la cual en principio tenía 45 casos, y que está integrado por fiscales de lavado de activos, de transparencia, 8 fiscales en total, de la provincia de la ciudad de Quito, la provincia de Pichincha, y también con el apoyo, dice, de 4 fiscales provinciales y 24 fiscales de apoyo. ¿Qué significa esto? A mí me parece que en principio esto tiene que ser excepcional, ¿sí? Tiene que ser excepcional. No puede ser que la Fiscalía, de manera general, traiga todos sus casos a la capital de la República, porque ya creo que este país suficientemente hemos aprendido que el centralismo no trae nada bueno, ¿no es cierto? Y uno de los problemas políticos, sociales de nuestro país es el centralismo. Yo estoy en Quito, ustedes están en Guayaquil, la mayoría está en Guayaquil, pero el problema del país está mucho más de estas 2 ciudades. Entonces, yo digo, está bien que la Fiscalía lleve todos sus casos a la capital de la República, los relacionados con corrupción, y este es un primer problema. Entonces, aquí lo primero que debemos atender es que si legalmente aquello puede suceder. Como ustedes sabrán, la jurisdicción y la competencia, es decir, aquella posibilidad de administrar justicia y cómo se distribuye esa facultad de administrar justicia, solo aplica para los jueces, no para los fiscales. Esto es interesante, porque la Constitución de la República dice que la Fiscalía es única e indivisible. Deben haber escuchado esto. Pero esta univocidad y uniformidad que significa la indivisibilidad que dice la Constitución respecto de la Fiscalía, significa que la Fiscalía tiene un solo pronunciamiento. Es decir, no es que el fiscal de Cuenca puede decir una cosa diferente al fiscal de Manta, ¿no es cierto? No, la Fiscalía se pronuncia como entidad, como institución, como quizás la Procuraduría General del Estado, si ustedes quieren, como el SRI, ¿cierto? Es una sola entidad y un solo pronunciamiento. Cosa muy diferente a lo que pasa con la función jurisdiccional, que son los jueces de garantías penales, en este caso, quienes tienen jurisdicción y competencia, y ellos pueden resolver una cosa, y la Corte Provincial, el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada puede decir otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, en principio, es legal lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado de coger todos estos casos de la pandemia relacionados con la corrupción y llevarlos a la capital de la República. Bueno, sí, es legal. Es legal porque los casos jurisdiccionalmente se van a seguir llevando, necesariamente, no hay otra forma, tienen que seguirse llevando en las ciudades en donde se comete el delito, por el principio, la regla de la competencia, de la territorialidad de la competencia. En el lugar donde se comete el delito, ahí tiene que ser juzgado, salvo los casos de fuero de Corte Nacional, como el caso último de este asambleísta de Manabí. Entonces, si los casos jurisdiccionalmente se llevan en cada una de los cantones en donde se comete el delito, ¿la Fiscalía puede traerlo a Quito? Bueno, en principio sí. Sí, y la Fiscalía ha dado una explicación. Lo primero dicen es excepcional, ¿no es cierto? Esto también va a significar que nosotros, los abogados, la ciudadanía, tenga que estar muy pendiente de que esta excepcionalidad se termine en algún momento, no puede ser de manera generalizada, y que por un afán de mantener la objetividad y alejar las presiones propias de las ciudades, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no es cierto?, en donde quizás pueden haber dudas respecto del control de la administración de justicia, como si en Quito no lo hubiera, pero en ciudades más pequeñas quizás, ¿no es cierto?, hay mucho compadrazgo, muchos intereses mutuos, y entonces la fiscal general ha dicho, no, yo quiero que se acaben estos conflictos de intereses, saquemos todos los casos y llevémoslos a Quito. Y entiendo que en estos días la Fiscalía no solo que ha hecho eso, sino que además está repartiendo los casos, es decir, tiene 4 fiscales provinciales en esta unidad. Y lo que está haciendo es los casos de, no sé, de Riobamba pasan a Manabí, los casos de Pichincha
pasan a la SUAY y cosas así, ¿no es cierto? Tratando de alguna forma, restar la posibilidad de injerencias. Entonces, en principio, sí, esto es legalmente viable, ¿no es cierto? Tiene que ser excepcional, porque esto, de cualquier manera, hoy o luego, va a traer angustia a la defensa, ¿no es cierto? ¿Qué significa para una persona tenerse que defender en una provincia en la cual ni siquiera la conoce o ni siquiera tiene ninguna relación, no tiene un abogado de confianza? Justamente esta mañana me acababan de comentar de un caso que de Riobamba pasaba a Puerto Viejo. Entonces me llama una persona y me dice, no conozco a nadie en Puerto Viejo. ¿Cómo puede llevarse la investigación allá si yo, o sea, me toca trasladarme? ¿Cómo voy a hacer el trabajo de defensa? Entonces, si bien este accionar es legal y me parece que está dando buenos resultados, pues la Fiscalía ha realizado acciones inmediatas, que vemos ya que es de lucha contra la corrupción, sí es legal, pero, digo, tendrá que terminarse en algún momento. Bien. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Me parece importante que nosotros atendamos una cuestión particular y relevante relacionada con la privación de la libertad de las personas, ¿no es cierto? Porque en un Estado democrático, una persona, como es el 77.1 de la Constitución, solo puede ser privada de la libertad por orden de juez y por delito flagrante, ¿no es cierto? Esto estamos clarísimos. Pero ¿cuándo tiene que haber una privación de libertad? Asimismo, en un sistema democrático se investiga para detener y no se detiene para investigar, ¿sí? Lamentablemente, lo que hace la Fiscalía de manera bastante recurrente es invertir esta situación, ¿no es cierto? En un Estado democrático se investiga para detener, pero acá en nuestro país regularmente se detiene para investigar, ¿sí? Y claro, la detención por 24 horas es una figura que puede dictarse antes del inicio de la instrucción fiscal, a diferencia de todas del resto de medidas cautelares, ¿no es cierto? Y yo soy del criterio que debería incorporarse la posibilidad de dictar prohibición de salida del país en investigación previa, quizás para evitar el abuso de la detención con fines investigativos. Porque esta figura de la detención con fines investigativos lo que dice es que más o menos cuando una persona no quiere colaborar con la realización de la investigación, la Fiscalía puede pedir esta medida cautelar, ¿no es cierto? Y privar la libertad para que comparezca, rinda una declaración, realizar allanamientos, etcétera, etcétera, y continuar con la investigación o iniciar una instrucción fiscal. Y entonces lo que ha hecho la Fiscalía de manera generalizada, y esto hay que ponerle mucha atención, que no es de ahora, es de siempre, es que solicita detenciones, y claro, no es para investigar, es para asegurarse de tener a la persona detenida y poderle formular cargos y solicitar una prisión preventiva. Entonces, me parece necesario analizar lo relacionado con la prisión preventiva. Porque claro, la Fiscalía General del Estado hace lo simpático, ¿no es cierto? Hace lo popular, que es perseguir la corrupción. Pero si nosotros volvemos al concepto de Zaffaroni, que Raúl Zaffaroni dice que el poder punitivo del Estado es como un río de aguas caudalosas, a ese río de aguas caudalosas hay que contenerlo. Porque si es que el poder punitivo del Estado no se lo contiene, termina en masacres o en genocidio. Y de esto hay múltiples ejercicios y ejemplos en el mundo. Solo por poner unos, la Alemania nazi en contra de los judíos, las dictaduras de los 70s, de los 80s en Sudamérica, y así un sinnúmero de ejemplos en los cuales cuando no se contiene al poder punitivo, ¿sí? Cuando no se lo contiene, entonces se producen estos genocidios o masacres. Entonces la Fiscalía, en casos de corrupción, ¿no es cierto?, de alguna forma acompaña a la policía o habilita a la policía para el ejercicio del poder punitivo y si ustedes quieren, tira la red, ¿no es cierto? O abre esa llave con esas aguas caudalosas. Y lo que decía Zaffaroni es, al derecho, lo que le corresponde es contener esas aguas caudalosas. Zaffaroni utiliza el ejemplo de los diques, de las puertas inteligentes que se abren y que se cierran y que permita pasar solo a las aguas menos caudalosas. Es decir, que se permita pasar solo al poder punitivo menos irracional, porque Zaffaroni dice que todo el poder punitivo es irracional. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si la Fiscalía hace el trabajo popular, a los abogados y al derecho le corresponde hacer el trabajo impopular. ¿Cuál es este? Es decir, a ver un ratito, ¿no es cierto? Y esto es a los jueces particularmente. Un ratito, Fiscalía, está bien, muchas gracias, usted me ha traído este caso. A nosotros jueces nos toca aplicar el derecho y ver si es que efectivamente aquellas prácticas suyas se condicen con la norma y le permito pasar a las siguientes etapas del proceso penal o particularmente la privación de la libertad, que es lo que más me interesa en este momento. Yo a todos ustedes decirles que
Si alguien por aquí está estudiando, está haciendo un posgrado y quiere hacer una tesis de prisión preventiva, no la haga. No lo haga porque sobre la prisión preventiva se ha dicho y se ha escrito todo. Hay un consenso absoluto entre la doctrina, la legislación internacional, la legislación nacional, para decir que la prisión preventiva es excepcional. El problema es la práctica. Y ya vamos a ver cómo podemos corregir esa práctica. Entonces, el 77.1 de la Constitución nos dice que la prisión preventiva no es la regla general. Es curioso porque en algún momento, hace unos 8 años, 9 años, en una consulta popular se consultó a los ciudadanos si es que quieren cambiar que la prisión preventiva no sea excepcional para que no sea la regla general. No sé si me explico. En algún punto el poder político de ese momento quiso cambiar esta regla, quiso decir que la prisión preventiva no sea excepcional y que se pueda aplicar de manera generalizada, como en la práctica sucedía y sigue sucediendo. Y la Corte Constitucional le dijo, no señor, eso yo no puedo cambiarla, esto sería inconstitucional, la prisión preventiva siempre tiene que ser excepcional. Y entonces para no decirle que no al ponente, que es el presidente de la República de esa época, le cambió, hizo un juego de palabras y nos preguntó si es que la prisión preventiva ya no sea excepcional para que pase allá a no ser la regla general. No sé si me explico este juego de palabras, pero es un juego de palabras medio torpe, porque sí significa lo mismo. Ser excepcional o no ser la regla general es lo mismo. Y eso nos llevaron a consulta. Bueno, hoy por hoy entonces no es regla general, es excepcional. Y en la legislación penal aprobada en el año 2014, en el COIP, tenemos en el artículo 522 y 534 que efectivamente la prisión preventiva se aplica de manera excepcional, prioritariamente se aplican las otras medidas de privación de libertad. Bueno, ¿por qué esto, no? Si nosotros le explicamos a una persona que no sea un profesional del derecho, nos piden explicaciones de qué es la prisión preventiva, bueno, en términos sencillos, la prisión preventiva es la privación de la libertad de un inocente mientras se desarrolla un proceso penal y a la espera de que se resuelva su caso. Es decir, todas las prisiones preventivas es en contra de personas inocentes. Entonces, esto nos lleva necesariamente a que hay un conflicto importante entre la presunción de inocencia, ¿no es cierto?, y la privación de libertad de un inocente. Porque la presunción de inocencia, que es más un estado de inocencia, significa que todas las personas tenemos que ser tratadas como inocentes, mientras hasta que en sentencia ejecutoriada condenatoria se demostrare lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, bien, sobre esto yo no voy a insistir. Digo, hay aceptación absoluta, doctrina, legislación interna, legislación internacional, y sin embargo, se sigue aplicando la prisión preventiva como regla general. Fíjense ustedes lo que dice el artículo 534 del COIP, hoy reformado, un poco reformado, para enfatizar en la excepcionalidad, y el 534 establece estas reglas de la prisión preventiva. Quizás volver un poco y decir que hay juristas importantes, respetadísimos, como por ejemplo Ramiro Ávila, que está en contra de toda la prisión preventiva. Bueno, yo no estoy tan en contra. A mí me parece que sí hay casos excepcionales en los cuales esta tiene que dictarse, pero insistimos en la excepcionalidad. Entonces, el numeral 1, en el 534, está desarrollada, ¿cierto?, los requisitos para la excepción, para esta excepcionalidad. Y el numeral 1 del 534 dice que para dictarse la prisión preventiva tienen que haber elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito. Esto es interesante porque parecería que el numeral 1 se cumple generalmente, ¿no es cierto? Elementos de convicción suficientes sobre el delito parecería que siempre se cumplen. Pero fíjense ustedes que el legislador lo que hizo es que para iniciar la instrucción fiscal se requieren elementos de convicción sobre la existencia del delito. ¿Sí? Elementos de convicción. Para dictar prisión preventiva, le aumenta un grado de convencimiento. Y dice, tiene que haber elementos de convicción suficientes. Es decir, es mayor el grado de convencimiento para dictar prisión preventiva. Pero no solo eso. En el numeral 1 habla de la existencia del delito. Doctor, disculpe, pero suena cortado. Precisos de que el procesado es autor, ¿no es cierto? Es decir, hay un todavía mayor grado de convencimiento, porque se dice que tiene que haber elementos claros y precisos de la autoría. Suena cortado.
Espérame un segundo, esperemos un segundo. A ver qué pasa. Dame un segundo, por favor. ¿Puedo salir y volver a entrar, te parece? Ya, ok, listo, doctor. Mientras se conecte, entonces yo dirigiré unas palabras al público, ¿ya? Bueno, realmente estas son las cosas que ocurren a veces cuando tenemos este tipo de eventos. Es lo que llaman la ley de Murphy, cuando a veces uno espera que las cosas salgan bien, salen las pequeñas cositas que pueden causar problemas. Entonces, mientras esperamos le damos unos minutos al doctor Encalada para que se vuelva a conectar y ustedes para que puedan quizás ir por una taza de café, tomar un vaso de agua, de jugo. Así que en unos 2 minutos, hasta que el doctor Encalada se vuelva a conectar, iniciamos. Y bueno, aquí curiosamente me están escribiendo por interno, me dicen que hable un poquito más del doctor Encalada, y creo que es lo más apropiado mientras esperamos que se vuelva a conectar. Realmente quiero que tengan este énfasis. El doctor Encalada, como ya lo están escuchando, a veces estas cosas se notan con solo escucharlo, pero como ustedes lo están constatando, el doctor Encalada es realmente un académico de nivel. Justamente esta noche, un poquito preparándome para recibirlo, estuve leyendo su obra, Teoría Constitucional del Delito, que originalmente surgió como una tesis de maestría que fue dirigida por Ramiro Ávila Santamaría, que es actualmente juez de la Corte Constitucional y fue presentada ante la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, realmente hay que tomar eso en cuenta. El doctor Encalada ha hecho una construcción teórica mediante su obra que posteriormente publicó con la Corporación de Estudios y Publicaciones, con mucha más teoría. Eh, Realmente el doctor Encalada ha hecho una construcción teórica de lo que compone la teoría del delito. Y cuando hablamos de la teoría del delito, hablamos de todo lo que justifica la existencia del delito y todos los elementos que forman parte de este. Creo que todos conocemos más o menos cuáles son estos. Son la conducta, que debe ser típica, que debe ser antijurídica y que debe ser culpable y eventualmente punible. Y hay quienes añaden esto de eventualmente punible a la definición de la teoría del delito. Y hay muchos autores que han tomado su perspectiva respecto a qué significa esta teoría del delito. Pero es muy difícil porque significa crear las cosas desde la base, desde la nada. Y el doctor Encalada lo ha hecho con su obra que es realmente brillante. Él parte desde cero ya para construir una teoría del delito en este libro que yo se lo recomiendo a todos y toma ciertas perspectivas del derecho constitucional para justificar estos muchos delitos. Así que, así que realmente el doctor Encalada es un doctrinario de primera. Sus libros realmente son referencias que no pueden ser obviadas. Son libros ya para tomar en cuenta, son libros para citar, tanto en la práctica como en cualquier documento académico. Así que realmente es un honor poder contar aquí con el doctor Encalada. Y les cuento un poquito también cómo surgió esta oportunidad de tener con él. Realmente iniciamos el evento sin contar con el doctor Encalada. Sin embargo, gentilmente, gracias a la profesora Paulina Araujo que nos hizo el contacto, pudimos llegar hasta el doctor Encalada. Él realmente, si ustedes revisan en YouTube, si revisan en Google, si lo siguen en sus redes, se dan cuenta que él es una persona ajetreada, que tiene muchas tareas que cumplir, tanto en su vida profesional, es un abogado litigante de primer nivel,
así como en su vida académica es catedrático y se mantiene constantemente con la publicación de distintas obras, además de ser una figura de referencia en lo que es el derecho penal ecuatoriano. Y entonces nos facilitaron el número del doctor Encalada, le escribimos a mediados de semana porque realmente queríamos algo especial para el día de hoy, ya para concluir este seminario, estas jornadas que han sido espectaculares. Y el doctor Encalada nos dio todas las facilidades, no nos puso condiciones, no nos dio peros, y realmente ha sido increíblemente amable. Y bueno, ya parece que el doctor Encalada se ha vuelto a conectar. Muchas gracias, doctor. Realmente discúlpenos por cualquier inconveniente y lo estamos escuchando. Muchas gracias. Doctor, me escucha, vi su mensaje en el chat, pero no estoy seguro si ya está listo para continuar. Hola. Lo escucho, doctor, lo escucho. Listo, ¿me escuchan todos? No sé qué pasa con la pantalla, algo pasó. Sí, doctor, lo escuchamos. David, si podrías ayudarnos con la cámara del doctor. Eso, por favor, si me inician el video. Por favor, si me permiten entrar con el video. David, David, ¿estás allí? Por favor, activa el video al doctor, por favor. Quizás si va continuando, doctor, y ya Bien. David le inicia el video. Ok. Primero pedirles mil disculpas. Muchas gracias. Parece que es un problema de mi internet. Lo siento, pero vamos a tratar de ser más breve y más. Nos habíamos quedado tan de la sesión principal a mí que me parece importante destacar. Como elementos clave que la persona construye el tipo. Pero quizás lo más importante es, y no es el caso reformado del legislador, en cuál había la necesidad de la pregunta legislativa dará una generalidad de carácter procesal. Lo que busca, a ver, dicen que estén cortados. Doctor, el audio suena todavía cortado. Sí, no se lo puede escuchar, doctor. Bueno, parece que tenemos problemas con el doctor Encalada. ¿Qué tal? Ya creo que hacemos una pausa, hagamos una pausa de unos, ¿qué será? 5 minutos. Mientras tanto, le escribo al doctor
para ver qué solución le podemos dar. ¿Ya? A ver, doctor, si pudiera quizás probar su micrófono. Doctor, lo veo conectado, pero no lo escucho.
para los asistentes, estamos ahorita resolviendo un problema técnico que tuvimos en este momento. El doctor Encalada muy gentilmente nos está dando todas las facilidades para reconectarse. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, ahí se lo escuchó, doctor. Ok, ok. Veamos si es que podemos continuar, por favor. Sí, muchas gracias, realmente muchas gracias. Todos apreciamos el esfuerzo que está haciendo para poder brindarnos sus palabras, su conocimiento. Por favor, doctor, continúe. Gracias, Doménico. Por favor, si pone el video también. David, por favor, el video. Bien, confírmeme, por favor, si está escuchando. Les pido mil disculpas que suceda esto. Entiendo que para ustedes es mucho más incómodo todavía tener que estar esperando pues, que se solucionen estos problemas técnicos. Confírmeme, por favor, si se está escuchando claramente para continuar y también si me ayudan con el video para hacerlo más dinámico también. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, si me ayudan con el video. Bueno, voy a continuar. Sí, doctor, muchas gracias. Ya le activamos el video. Mientras tanto, continúe. Gracias. Gracias. Gracias, Doménico. Bien, entonces estábamos en la parte en los requisitos de la prisión preventiva, que parecería que es algo, digamos, bastante sencillo, bastante estudiado, pero si nosotros lo atendemos detenidamente, nos vamos a encontrar con que el numeral 3 del artículo 534 nos habla de la necesidad de la prisión preventiva. Y en las reformas que estableció el legislador, que entran en vigencia el 18 de junio, ya mismo, en estas se establece que el juez tiene que motivar, digamos, en su decisión tiene que motivar de manera muy explícita cuál es la necesidad de dictarla. Y la necesidad pasa porque tenga que haber una demostración de que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado a juicio. Es decir, aquí es en donde se discute el tema de los arraigos, pero la cuestión de los arraigos no es ningún requisito legal. Es al revés, es la fiscalía quien tiene que realizar actividades investigativas y demostrarle al juez que la persona procesada hay un peligro de fuga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se contrarresta esto, ¿no es cierto?, con los arraigos que presenta la persona procesada y le dicen, no, señor juez, yo tengo los suficientes elementos, mire, mis hijos están estudiando en la escuela, yo tengo este certificado laboral, mi casa está aquí, yo he pagado la luz, etcétera, etcétera. Pero en la práctica esto se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, no es que por no presentar arraigos el juez tiene que ordenar la prisión preventiva. Es por el contrario. Si es que la fiscalía presenta este peligro de fuga, elementos respecto del peligro de fuga, por ejemplo, la persona fue detenida en el aeropuerto cuando iba a viajar. Obviamente que hay un peligro de fuga. Pero cuando la persona sigue trabajando, es decir, no se ha fugado, teniendo la oportunidad de fugarse, no se ha fugado, entonces en ese caso más bien no existe el peligro de fuga y las otras medidas cautelares serían suficientes para garantizar la comparecencia del procesado a juicio. Y es en este punto en donde la Fiscalía tiene que realizar su mayor esfuerzo argumentativo para convencer al juez de que existe un peligro de fuga y asimismo, motivar su decisión en ese sentido. Y me refiero finalmente al numeral 4 del artículo 534, y este dice que el delito tiene que ser sancionado con pena de más de 1 año. Este requisito también lo pasamos por desapercibido, porque la pena, ¿no es cierto?, dice para delitos sancionados con pena de más de 1 año, este requisito tiene que ver con una exigencia, digamos, de carácter de las convenciones internacionales, con la jurisprudencia internacional, por lo cual se dice que la prisión preventiva solo debería ser para los delitos más graves, no para los menos graves. Y el numeral 4 dice para los delitos de más de 1 año. Es curioso porque si nosotros leemos toda la parte sustantiva del Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a encontrar con que la gran mayoría de los delitos son sancionados con pena de más de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, como que ese requisito no tendría mucho sentido. Pero si nosotros atendemos en toda la redacción del COIP, no hay una clasificación de delitos graves y delitos menores, ¿no es cierto? No hay expresamente esa clasificación, pero sí tenemos algunos parámetros con los cuales nosotros podríamos hacer esta diferenciación. Lo primero, el artículo 77, numeral 9 de la Constitución, habla de la caducidad de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y ahí habla de los delitos de prisión y de reclusión. Esta clasificación ya no existe. Sin embargo, en el COIP se establece que la prisión preventiva caduca en 6 meses para los delitos de prisión, sancionados con pena de hasta 5 años, y en 1 año en los delitos hasta más de 5 años. Es decir,
tenemos un primer parámetro para decir cuáles serían menores y cuáles serían graves. Tenemos otro más, la duración de la investigación previa. En los delitos sancionados con pena de hasta 5 años dura 1 año, y en los que tienen una sanción de más de 5 años, la investigación previa puede durar más de 5 años. Pero no solo esto, y esto me parece que es lo más relevante. ¿Los jueces podrían dictar prisiones preventivas para delitos sancionados con pena de hasta 5 años? Me parece que no. ¿Por qué? Porque el artículo 630 de la Constitución establece que la posibilidad de que se suspenda la pena para delitos sancionados con pena de hasta 5 años. Es decir, ¿cómo es posible que se dicte una prisión preventiva, ¿sí?, si es que al final existe posibilidad real, cierta y legal de que la persona no sea privada de su libertad y sea suspendida la pena? Por lo tanto, cuando se procesan, por ejemplo, son temas, insisto, a los abogados no nos debe interesar si es que lo que decimos es popular, es polémico o no, sino que nosotros tenemos que actuar en función al derecho. Caso Morales, si al señor Morales, al prefecto del Guayas, lo procesaron por tráfico de influencias, un delito sancionado con pena de hasta 5 años, me están reclamando que no se ve, me parece que es un problema del anfitrión, de ustedes que no habilitan de los organizadores que no habilitan la cámara. El soporte técnico que la autorización para video debe venir de su dispositivo. Disculpe. Yo estoy tratando de conectar el video, pero está bloqueado. También quisiera que me puedan ver. Sí, doctor. Intentaremos resolver eso. Mientras tanto, continúe. Muchas gracias. Disculpe. Ok. Bueno, qué pena. Bien, entonces les decía que el caso del prefecto, ¿no es cierto? Si es que se lo procesó por el delito de tráfico de influencias, que es un delito sancionado con pena de hasta 5 años, lo más lógico es que le dicten una medida alternativa, salvo que la Fiscalía efectivamente hubiera presentado elementos con los cuales haga presumir realmente que esta persona iba a fugar, ¿no es cierto? Y quizás otro elemento polémico que nosotros tenemos que analizar a la hora de revisar las actuaciones recientes del sistema de justicia es la privación de libertad del asambleísta de la provincia de Manabí, ¿no es cierto?, que ha sido recientemente procesado. Y si nosotros leemos el artículo 128 de la Constitución, en la parte final del primer inciso, sí, el señor Mendoza, a quien me cuesta, digamos, emitir criterios que les pudieran favorecer, porque uno, en este caso, lo que uno espera es que haya una sanción ejemplificadora. Pero nosotros, insisto, los abogados no estamos para acciones populares, sino para efectivamente verificar que se cumple el derecho. Pues el 128, inciso final, dice que solo se les podrá privar de libertad a los asambleístas en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. ¿No es cierto? Y vemos nosotros que entonces la Fiscalía ha pedido prisión preventiva y el juez nacional, juez de la Corte Nacional de Justicia, no ha hecho ninguna mención a esta prohibición de carácter constitucional. ¿Pueden los asambleístas ser privados de libertad? La Constitución dice que no. Dice que pueden serlo solo en sentencia ejecutoriada o en delito flagrante. Y en este caso estamos hablando de una medida cautelar de prisión preventiva. Parece que eso no es muy popular, entonces mejor nos toca hacernos de la vista gorda. Y esto quizás nos lleva a reflexionar respecto de la independencia de poderes, ¿no es cierto? Hemos visto en esta semana con mucha fuerza a la Fiscal General del Estado que ha reclamado por las actuaciones de los jueces y hemos visto además que el Consejo de la Judicatura ha iniciado acciones disciplinarias en contra de los jueces que no actuaron como pidió la Fiscalía General. Y esto realmente nos causa mucha preocupación porque ojalá algún momento el Poder Judicial pueda tener independencia. Y esto nos lleva a hacer un análisis de carácter jurídico y no necesariamente político. Porque el Consejo de la Judicatura necesita independencia interna y necesita independencia externa. La independencia externa significa que los otros poderes del Estado no deban interferir en el accionar del Poder Judicial. Pero sucede que constitucionalmente es establecido que el Consejo de la Judicatura está compuesto por delegados de los otros poderes del Estado. Es decir, este no es un tema personal. No es que alguien nos simpatiza o nos resulta antipático. No, no se trata de personas. Se trata de que el propio Consejo de la Judicatura, de manera orgánica, esté integrado por representantes de los otros poderes.
¿Cómo puede haber independencia externa entonces si es que los otros poderes tienen metidas las manos en el Poder Judicial? Pero no solo eso, sino que los jueces también necesitan independencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos puedan tomar sus decisiones de manera libre. Y tampoco puede haber independencia interna cuando el órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, tiene atribución para destituir jueces, revisar decisiones jurisdiccionales y a través del error inexcusable o la negligencia manifiesta, destituirlos porque no están conformes con las decisiones jurisdiccionales que estos han tomado. Entonces, insisto, esto requiere reformas legales y constitucionales, por lo cual nosotros podamos caminar hacia en algún momento tener una justicia independiente. Yo les pido 1000 disculpas con estos inconvenientes que ha habido, todavía no podemos restablecer el video, no sé por qué razón, pero me gustaría que para tratar de hacerlo más dinámico, poder escuchar sus preguntas y de cualquier tema, no necesariamente sobre lo que hemos hablado, me gustaría poder atender sus inquietudes. Los leo, por favor. Muchas gracias, doctor. Realmente, como decía, esto es como la ley de Murphy. Lo que menos quieras que ocurra, va a ocurrir, y eso es lo que ha ocurrido, pero realmente aquí lo que tenemos es la increíble voluntad de acompañarnos de su parte, doctor. Hay inconvenientes técnicos, estamos ahorita haciendo todo un caos tras bambalinas con los técnicos para que activen el video, pero sin embargo lo escuchamos claramente y con las preguntas a lo mejor podemos ya desarrollar, ciertas concepciones, doctor. Y bueno, primero quiero hacer una concatenación con el tema que hablamos antes, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y bueno, doctor, estuve la noche preparándome para esto, a la expectativa de escucharlo leyendo su obra, La teoría constitucional del delito. Y bueno, usted, no sé si desde el tiempo que la publicó hasta ahora ha cambiado su opinión, pero usted allí establece que no comparte la idea de una responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Mantiene sus posturas sobre eso, doctor, o han cambiado? No he cambiado. El problema es que atribuir por sí misma la responsabilidad penal de la persona jurídica se contradice con los presupuestos más básicos de la punibilidad, digamos, generalmente hablando, porque primero la persona jurídica no tiene capacidad de acción. Es decir, la acción es un acto humano que puede ser reprochado. Segundo, si lo vemos desde la tipicidad, la persona jurídica no tiene la voluntad de realizar el tipo penal, es decir, no puede actuar con dolo o con culpa. Y finalmente, la culpabilidad. La persona jurídica no tiene la posibilidad de ser reprochada, es decir, no le podemos decir, oye, ¿cómo fuiste capaz de haber realizado esto? Porque finalmente eso es la culpabilidad, es el juicio de reproche que hace la sociedad a un individuo por haber actuado de tal o cual forma. Es decir, ¿cómo le decimos, oye, empresa tal, ¿no es cierto? ¿Por qué hiciste esto? No podemos hacerlo. Y además los fines de la pena. La finalidad de la pena, constitucionalmente hablando, y por más que estemos en desacuerdo, tiene un carácter de rehabilitación. Y si para la persona jurídica tenemos hasta la pena de muerte, la extinción de la persona jurídica, tampoco se condice con ello. Yo no quiero decir con esto que la persona jurídica no pueda ser sancionada, ojo, pero lo que sí creo es que la persona jurídica solo podría ser sancionada de manera administrativa y de carácter accesorio a la responsabilidad individual. Sobre todo, además, cuando el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé todos los presupuestos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, está tan mal redactado que casi porque una persona se toma el nombre de una empresa, podría acarrearle responsabilidad penal. Lo exagero un poco, pero lo que les digo es que es muy vulnerable la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Gracias, doctor. Realmente ha sido muy esclarecedora su respuesta. Y ya que estamos hablando de su obra, La teoría constitucional del delito, justamente en el intermedio, mientras estábamos resolviendo este problema técnico, le mencionaba a la audiencia que usted hace una construcción teórica partiendo desde cero de todo lo que implica el delito. Me parece realmente impresionante su obra. Más aún porque en el título ya está de entrada constitucional, teoría constitucional
del delito. Y yo en el corazón soy un gran fanático de los temas constitucionales. Pero en sus palabras, doctor, quizás para nuestra audiencia que no ha leído su obra, ¿qué caracterizaría su teoría constitucional del delito frente a otras teorías del delito? Bueno, lo que hago en este libro es llevar la teoría del delito general, es decir, aquella que ya se ha estudiado tanto, se ha escrito todo también sobre el acto típico, antijurídico y culpable, pero yo lo que he hecho es anclarlo a los derechos constitucionales, un poco apoyándome en la teoría del garantismo de Luigi Ferrajoli. Entonces, lo que he hecho es decir que toda la teoría del delito tiene un paraguas, si ustedes quieren, constitucional, y que los axiomas del garantismo de Ferrajoli están reconocidos como derechos y como garantías en nuestra Constitución, y que este es el marco dentro del cual se puede ejercer el poder punitivo en el Ecuador. Es decir, no nos podemos quedar solo en la teoría, sino que todos aquellos principios reconocidos, particularmente los axiomas del garantismo, hacen parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, para aplicar una pena en el Ecuador, tiene que cumplirse con todos estos principios, ¿no es cierto? Y entonces ahí vemos lo relacionado con la legalidad, la lesividad, la necesidad, que es la mínima intervención penal, la contradicción, la culpabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, son 10 principios que trato yo de desarrollarlos a partir del acto típico antijurídico y culpable. Muy bueno, doctor. Y bueno, como para comentar, entonces usted, su teoría constitucional del delito la anclaría a una teoría del Estado que sería la teoría garantista de Ferrajoli. Y aquí viene mi consideración sobre esto. Y es que necesariamente esta teoría constitucional del delito se debe anclar en la teoría del Estado de Ferrajoli o puede anclarse con otras teorías del Estado. ¿Qué opina, doctor? Lo que pasa es que lo que yo digo es que los axiomas del garantismo de Ferrajoli, más allá de que estoy de acuerdo con ellos, están previstos en nuestra Constitución. Es decir, hay una coincidencia que entre esos principios y los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República hay una coincidencia total. Entonces, no es que quiero o no quiero, es finalmente lo que hay. Entonces, todos estamos obligados a respetarlo. Es como les decía hace un momento, lo relacionado con la privación de la libertad de un asambleísta. A mí me resulta muy antipático tener que, digamos, argumentar en algo que le pueda favorecer a una persona respecto a la cual tenemos serios indicios que ha participado de un delito grave de corrupción. Pero finalmente eso está redactado en la Constitución y nosotros no tenemos otra alternativa que respetarlo. Y el juez tuvo que haber revisado que este artículo decía que no se les puede dictar medidas cautelares, ¿no es cierto? Entonces, así, para todos los hechos, los actos de la Administración de Justicia, tienen que actuar conforme a la Constitución de la República. Excelente, doctor. Y qué bueno poder escuchar estas ideas. Realmente me parece impresionante tener a un autor y que nos hable de su libro en sus propias palabras. Yo realmente creo que es lo más valioso del mundo, leer una obra y además escucharla comentada por quien la escribió. Y en ese sentido, antes de pasar ya a las preguntas concretas del público, quiero quizás que nos dé una reflexión sobre esto. Hay un debate, y este debate es recontra popular, lleva años, pero es respecto al derecho penal del enemigo. Y uso esa categoría no porque la diga Jacobs o porque Jacobs la plantee, sino porque en general como que describe una situación que está ocurriendo en muchos países. Es conocidísimo el caso de Estados Unidos y Guantánamo. Pero en Ecuador parece que vuelve a cobrar fuerza ese debate de un derecho penal ofensivo contra estas personas que consideramos enemigos. Considerando que usted tiene una teoría constitucional garantista del delito, ¿qué cree, qué considera ante estos peligrosos debates y peligrosas discusiones respecto al planteamiento de un derecho penal ofensivo respecto al enemigo? A ver, lo primero sobre ello, que hay que decir que empiezo con Ferrajoli y luego paso con Jacobs. El propio Ferrajoli dice que en los estados democráticos subsisten prácticas autoritarias. Entonces, los estados no son completamente democráticos o completamente autoritarios, sino que son tendencialmente democráticos o tendencialmente autoritarios. Entonces, en nuestro país es evidente que vivimos en un estado democrático, hay instituciones, hay una regular independencia de poderes, pero tenemos unas normatividad de un estado democrático. Sin embargo, persisten prácticas dentro del sistema autoritarias, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva,
que es de lo que les estaba hablando. Y entonces, si usted me pregunta, ¿es posible aplicar el derecho penal del enemigo en el Ecuador? Definitivamente no. ¿No por qué? Porque el derecho penal del enemigo significa que hay un derecho penal para ciudadanos y otro derecho penal para enemigos. El derecho penal para ciudadanos se respetan todo tipo de garantías y el derecho penal para enemigos es prácticamente una guerra en donde no se le respetan garantías. Cabe la tortura, caben juicios, digamos, extremadamente rápidos. Y entonces ahí, ¿quién es más o menos un juicio? El amigo, el derecho penal, digamos, del ciudadano es la persona y el derecho penal del enemigo es para las no personas. Entonces, ¿quién determina quién es una no persona? Entonces, si es que admitimos la posibilidad de que el enemigo sea una no persona, entonces estamos atentando de manera grave digamos, a la teoría de los derechos humanos y a la Constitución de la República del Ecuador, que no admite ninguna posibilidad por la cual un individuo pueda ser calificado como no persona. Y quizás solo para puntualizar sobre la teoría de Jacobs, él dice quiénes son los enemigos, porque no cualquier delincuente es enemigo. Él dice que son enemigos aquellos que han decidido vivir al margen de la ley. Entonces, la delincuencia organizada, las guerrillas, los terroristas, etc. Y todos los delitos que se producen de manera aislada dentro del ordenamiento jurídico, esos son ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos y enemigos. Excelente, doctor. Y qué bueno que aprovechando este foro podamos poner estas temáticas en la cabeza de todos, porque a veces en el debate público surgen estas cuestiones y la gente no se da cuenta que hay autores como usted que ya han pensado en cómo debe ser una teoría racional del delito, un derecho penal racional, y que han llegado a conclusiones que realmente se van contrario a estas posturas populares de considerar un derecho penal ofensivo, como quisiera llamarlo. Ahora, pasando a las preguntas del público, voy a intentar escoger las mejores en honor a su tiempo, doctor. Pero tenemos una pregunta de César García. Y él pregunta, ¿qué opina sobre la decisión de la Fiscalía General del Estado de eliminar en el 2016 las unidades de antilavado de activos en Guayaquil para que su única sede sea en Quito? ¿Considera que es atentatorio de derechos? A ver, como lo decíamos en la primera parte de esta accidentada exposición, no es ilegal, ¿no es cierto? Es legal porque la Fiscalía no tiene jurisdicción ni competencia y puede realizar sus investigaciones en cualquier lugar del territorio. Pero a mí me parece que hacerlo así de una manera generalizada, ya institucionalizada, no como excepción, como esta fuerza de tarea que le ha llamado, y que todos los casos de lavado de activos pasen a ser investigados en la ciudad de Quito, me parece que sí atentan al derecho a la defensa, porque el artículo 77 de la Constitución reconoce el derecho a un acceso suficiente a la defensa. Y suficiente significa poder ir, ¿no es cierto?, de primera persona a revisar la investigación, analizar, sacar copias inclusive, ¿no es cierto? Y que todos los investigados tengan que trasladarse a Quito para investigar, a una ciudad que quizás no conocen, no tienen abogados de confianza, sí me parece que es peligroso, ¿sí? Por atentar al derecho a la defensa. Excelente, doctor. Ahora, la siguiente pregunta viene de Leticia Herrera. Ella pregunta, ¿me podría explicar en qué medida los jueces aplican el principio de necesidad, proporcionalidad y certeza al momento en que dictan medidas distintas a la prisión preventiva? A ver, es una obligación constitucional y legal que los jueces apliquen medidas alternativas. Y quizás voy a aprovechar esto para mencionar algo que por lo accidentado no pude referirme. Y es que aquí nos deberíamos preguntar por qué será que los jueces dictan las medidas, la prisión preventiva de manera tan generalizada. Y quizás la respuesta es porque no ha habido consecuencias jurídicas para ello. El artículo 11 de la Constitución y el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial prevén la posibilidad de la reparación del Estado a la persona que ha sido víctima de un error judicial. Y cuando una persona ha sido privada de la libertad y luego recobra su libertad por sobreseimiento, por una sentencia confirmatoria de la inocencia o incluso por una suspensión condicional de la pena, estaríamos hablando necesariamente de un error judicial. Es decir, el Estado me tuvo privado de la libertad y después de 6 meses, un año, no me va a decir, disculpará nomás, usted no ha sido. Entonces, el momento que se aplique realmente el artículo 11 de la Constitución y el 32 del Código Orgánico de la Función Judicial y los jueces pasen a ser
sancionados, ¿no es cierto?, destituidos, o que tengan que reparar económicamente, quizás los jueces se la van a pensar más a la hora de dictar prisiones preventivas. Recientemente hay una sentencia, no sé si la única, pero probablemente las muy pocas, en Corte Nacional de Justicia, que por un juicio de carácter civil indemnizatorio a una fiscal, que ya fue destituida, se le estableció una condena de $30,000 por privación ilegal de la libertad, en donde un abogado estuvo detenido 30 días. Y este abogado, claro, se la tomó en serio el asunto y ha seguido el caso por 10 años. Y finalmente la Corte Nacional ha establecido esta reparación en contra de la fiscal, no del juez. No conozco el detalle del caso, pero a la fiscal se estableció esta sanción. Entonces, lo que insisto es que el sistema de justicia ya necesita de nosotros, de los abogados, el libre ejercicio, de organizaciones sociales, de universidades, que activemos el sistema para hacer valer los derechos de las personas que han sido víctimas de error judicial. Excelente respuesta, doctor. Ahora, la siguiente pregunta viene de Zoila Takuri. Ella pregunta, doctor, ¿por qué los jueces ponen por encima las ordenanzas y resoluciones del Consejo de la Judicatura al momento de resolver? Y yo amplío, quizás aquí hay una cuestión estructural más de fondo. ¿Qué opina usted sobre ciertas estructuras administrativas u otras instituciones que ejercen presión sobre los órganos jurisdiccionales y la decisión de los jueces? Por favor, doctor. A ver, yo creo que a todos los profesionales del derecho creo que la gran mayoría tenemos el conocimiento y la certeza de cómo se interpretan jerárquicamente las normas. Es decir, para nadie es sorpresa que una ordenanza y un reglamento o una resolución del Consejo de la Judicatura no pueden estar por encima de la ley o la Constitución. Entonces, la discusión jurídica no pasa por ahí. Me parece que la discusión jurídica pasa por la independencia del Poder Judicial. Entonces, si los jueces que saben que están obrando en contra de normas superiores y lo que hacen es aplicar sin ningún miramiento una resolución del Consejo de la Judicatura o de un municipio fuerte o lo que fuera, lo que más bien está sucediendo ahí es que los jueces tienen terror de aplicar la ley, ¿no es cierto? Los jueces lo que tienen miedo es de ser sancionados. Y entonces hacia donde debemos tender es hacia una reforma de la estructura del Poder Judicial. Yo no sé si sea necesario, yo quizás propondría la eliminación del Consejo de la Judicatura, no sé, pero lo que sí estoy convencido es que el Poder Judicial, el real poder, tiene que estar en los jueces, y en este caso en la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema, y que también se reforme aquello relacionado con el error inexcusable y la negligencia manifiesta, con la cual solo se pueda sancionar a un juez o a un fiscal por decisiones jurisdiccionales, pero que hayan sido revisadas por un tribunal superior. Es decir, que en apelación un juez diga, chus, así, revoco la decisión y pónganse en conocimiento del órgano administrativo para que se sancione este juez porque lo que ha hecho es un horror. Pero lo que no puede pasar es lo que sucede ahora, que el Consejo de la Judicatura, digamos, gente que no tiene jurisdicción, no sé si conocimiento, pero al menos no tiene jurisdicción, revisa decisiones jurisdiccionales. Entonces el proceso sigue y por ahí sucede que el juez ha sido destituido porque no le gustó la decisión. Excelente, doctor. Quizás por honor a su tiempo, sí. Domenico, una cosita. Yo quisiera continuar un poquito más, porque con todo esto accidentado que ha estado, quisiera de alguna forma retribuirles la paciencia a todas las personas que están. Entonces, sigamos un poco, si ustedes quieren. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tomo su palabra, entonces continuaré evacuando la mayor cantidad de dudas que tengamos aquí. A ver, doctor, quisiera aquí enlazar con algo que estuvimos hablando el día viernes. El día viernes nos hablaban de algo que está ocurriendo en la realidad de la pandemia, y es que sabemos que las autoridades, la fiscalía, tienen grupos que monitorean las redes, y tras ese monitoreo en las redes, ellos están imponiendo denuncias, y estamos llegando a una situación absurda en la cual hay procesos penales iniciados con base en tweets. ¿Qué opina usted de esta situación estructural? Realmente no veo inconveniente, porque el Código Orgánico Integral Penal lo que dice es que la Fiscalía podrá iniciar una investigación cuando ha llegado a su conocimiento una noticia del delito. Entonces, la forma normal o formal de poner en conocimiento de la Fiscalía es la denuncia, los informes de Contraloría, de las superintendencias, pero también dice cuando llegue al conocimiento de cualquier forma.
Entonces yo honestamente no tengo inconveniente cuando las redes sociales que se han convertido en un espacio de opinión pública generalizada, de acceso universal, se pone en conocimiento un caso delictivo y la fiscalía inicia la investigación por eso, realmente no tengo ningún inconveniente y más bien me parece que es una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, porque me parece que se está garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva. Claro, si es que eso se convertiría en que la fiscalía recepte denuncias por Twitter o por Facebook o por WhatsApp, quizás fuera un problema si es que son denuncias anónimas, ¿no es cierto? Pero mientras se mantenga como una excepcionalidad, mientras se mantenga que en casos graves, ¿no es cierto?, que la noticia se ha conocido por redes sociales, yo no tengo ningún inconveniente, incluso me parece adecuado. Muy bien, doctor. Ahora, hay varias preguntas en el chat respecto a los casos políticos que están ocurriendo a escala nacional. Un poco ya nos marcó la idea hablando del derecho penal del enemigo, pero quizás como para enfatizar la idea para todos los que nos escuchan, ¿usted qué opina de este derecho penal inquisitivo, inquisidor que está ocurriendo con ciertas figuras políticas? Y considerando que muchas de ellas quizás han incurrido en actos que han afectado bienes públicos, bienes jurídicos supraindividuales. ¿Usted cree que en esos casos caben otras medidas distintas a las del típico garantismo para el ciudadano común? Lo que pasa es que nosotros los abogados y el sistema de justicia no estamos para ver qué es popular o impopular. De hecho, aquí me parece observable al menos y no criticable que jueces estén muy pendientes de las redes sociales. No digo que no tengan derecho de opinión, pero sí creo que es peligroso que un juez tenga demasiado interés sobre lo que opina la opinión pública de sus decisiones. Los jueces tienen que estar por encima de aquello. Y entonces son los jueces, la fiscalía de alguna forma me parece que hace bien al momento de realizar estas acciones investigativas, porque creo que el país demanda una investigación seria y que se combata la corrupción. Pero a los jueces lo que les corresponde es ver si es que efectivamente se están aplicando de manera correcta los derechos de las personas. Y entonces, claro, es difícil hablar de casos concretos porque uno no está dentro de él, entonces quizás es injusto hacer una valoración de aquello. Pero yo les puedo decir, simplemente de manera, digamos, un poco atrevida, si ustedes quieren, por ejemplo, en el caso del señor Morales, en principio, si se trata de un caso de tráfico de influencias, en principio parecería que era desproporcional la prisión preventiva. Pero luego Fiscalía, a través de sus medios de comunicación, dice que se había demostrado que el señor Morales estaba por fugar. Entonces, si es que realmente se probó el peligro de fuga, ¿no es cierto? Se entregaron elementos respecto del peligro de fuga, entonces el juez debió dictar prisión preventiva, ¿no es cierto? Si es que esto no fue presentado, entonces el juez hizo bien en dictar una medida alternativa a la prisión preventiva. Insisto, esto es hasta un poco atrevido de mi parte opinar de casos particulares, porque no estamos dentro del caso y no conocemos realmente qué es lo que sucede. Muy bueno, doctor. Y qué bueno tener sus opiniones que evidentemente son sobre temáticas generales, pero a efectos del ejemplo quizás podamos aterrizar con ejemplos que todos conocemos mediáticamente. Y aquí hay una pregunta realmente muy interesante del doctor Sidney Galarza Galarza, que nos la pone en el chat. Y es muy interesante porque ya estuvimos hablando de su teoría constitucional del delito. Pero hay una cuestión estructural. Nosotros sabemos que tras la Constitución del 2008, el espíritu constitucionalista que reina desde entonces, se supone que la Constitución es transversal a todas las áreas y es la primera norma a observar y a cumplir. Sin embargo, sabemos que las autoridades tienen ciertas limitaciones para salir de ese campo de legalidad. Y Sidney Galarza nos pregunta, si la Constitución es la supremacía jurídica que tenemos en el ámbito judicial, ¿por qué entonces los operadores de justicia casi nunca la aplican, sino que se amparan en el COIP? No sé si no la aplican. No creo que debemos ser tan duros con los jueces. Yo sí creo que sí la aplican. Pero claro, me parece que los jueces tienen la obligación de inaplicar leyes penales, por ejemplo, cuando éstas sean contrarias a la Constitución de la República. Y pasa mucho en nuestro sistema de justicia respecto de la prisión preventiva, respecto de la inexistencia de daño. Es decir, hay muchas circunstancias por las cuales el sistema de justicia aplica penas de manera inconstitucional, porque sucede lamentablemente en algunos casos, y no en muchos, que el sistema de justicia se limita a ser un simple constatador de hechos.
y yo siempre les digo en clases, en audiencias, si es que el sistema se va a limitar a ser un simple constatador de hechos, entonces ¿para qué estudiamos derecho? A los jueces lo que les corresponde es no solo verificar si es que existe el hecho, sino que realmente ese hecho sea reprochable, es decir, sea típico, antijurídico y culpable. Si es que se han cumplido los presupuestos para dictar un llamamiento a juicio, para dictar una prisión preventiva, si es que existe la certeza para dictar una sentencia condenatoria. Entonces sí creo que que hay que elevar el debate. Me parece que los abogados tenemos que prepararnos más para poder, digamos, exigirles a los jueces una mejor resolución de sus causas, ¿no es cierto? Que pasa por la motivación, por la fundamentación de estas decisiones. Ahora, la siguiente pregunta viene de Galo Ernesto Almeida. Y Galo Ernesto Almeida nos pregunta, doctor, ¿es jurídicamente aceptable que la fiscal general critique la actuación de los jueces a través de los medios de comunicación? ¿Qué opina sobre el tema? Miren, yo soy un ferviente creyente de la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial. Cuando criticamos al Poder Judicial, los políticos generalmente hacen la siguiente lectura. Ellos dicen, bueno, hay que meterle la mano a la justicia porque hay que corregirla. Y yo creo que no, esa no puede ser la respuesta. La respuesta tiene que ser, o al menos yo lo creo, que el Poder Judicial tiene que corregirse desde adentro. Si un juez emite una decisión equivocada, bueno, para eso tenemos el Tribunal de Apelación, para que éste corrija aquella decisión, y si no, Corte Nacional, para que éste nos diga cómo debe entenderse tal o cual problema jurídico. Esto lamentablemente no está pasando. Y entonces yo sí creo, aquí, digamos, contrario a lo que ha hecho la Fiscalía, a mí me preocupa esa actuación de la Fiscal General del Estado. Me parece que eso no aporta a la independencia del Poder Judicial y más bien debilita la independencia de los jueces. Excelente, doctor. Ahora, aquí hay una pregunta de Diego Torres y es muy interesante porque sabemos que la prisión preventiva es excepcional, pero que sea excepcional significa que hay ciertos casos, aunque sean mínimos, en que debe aplicarse. Así que la pregunta de Diego Torres es, ¿existiría la posibilidad o fuese constitucional y legítimo que la prisión preventiva sea aplicada de forma directa en los casos de corrupción? O concretamente, ¿qué medidas deberían implementarse para evitar eso, específicamente con respecto a delitos políticos? Entonces, concreto la pregunta, ¿qué medidas tomaría si usted fuera juez penal frente a estos delitos? Y la prisión preventiva, ¿bajo qué estándares, bajo qué criterios sí cabe aplicar directamente? No es la primera vez que se propone esto, se sugiere. Muchas veces legisladores han sugerido o han propuesto que en determinados delitos siempre haya prisión preventiva. Pero esto no tiene ningún asidero jurídico porque la prisión preventiva no es un adelanto de pena. La prisión preventiva únicamente tiene finalidades de carácter procesal, es decir, asegurar la comparecencia del procesado al juicio. Entonces, no tiene nada que ver con el delito que se está juzgando. Y sostener esto sería terrible, porque entonces pongamos un ejemplo de un delito gravísimo como un femicidio, ¿no es cierto? Se está investigando un femicidio, ya más grave que eso casi no hay. Entonces, sería o parecería que en esos casos necesariamente tiene que dictarse prisión preventiva. ¿Qué tal que en el desarrollo de la investigación, por cualquier hecho, ¿no es cierto?, se descubre que el procesado no estaba en el lugar de los hechos, estaba en otro lugar y que el autor del delito es otra persona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo en la cárcel hasta que después de un año se dicte sentencia? No tiene ningún sentido este criterio. Entonces, se ha rechazado, digamos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas en sus convenciones, la Convención de Tokio, ha dicho expresamente que no se puede establecer obligatoriamente prisión preventiva por el delito que se juzga, porque eso sería atentar a la presunción de inocencia y eliminar cualquier posibilidad de que esta prisión preventiva sea revocada. Y esto me lleva quizás a hacer una reflexión sobre lo que pasa en nuestro país. Nosotros tenemos en el artículo 536, sí, la sustitución de la prisión preventiva. Y aquí dice, el legislador estableció que no se puede sustituir en los casos de delitos sancionados con pena de más de 5 años. Pero esa prohibición de sustitución no significa que no se pueda revocar. Y ya hemos tenido problemas en ese sentido. Una jueza fue altamente criticada y que me parece que también fue destituida de Guayaquil por revocar la prisión preventiva en un caso de lavado de activos y dictar medidas alternativas, cuando esto es perfectamente y jurídicamente viable. Es decir, no importa el delito, se puede revocar y se puede dictar una medida alternativa. Lo que no se podía hacer bajo la figura de la sustitución. No sé si me explico.
Con esto lo que les digo es que de ninguna manera, por el tipo de delito, haya prohibición de revocar una prisión o dictarla obligatoriamente. Muy bien, doctor, muy bien. Héctor Lozano pregunta, ¿considera que el rol de la Fiscalía dificulta la actuación de los jueces debido a que ellos tienen el impulso de la acción fiscal? Y quiero añadir algo. Sabemos que en la práctica muchos jueces se escudan en la idea de la Fiscalía lo pidió, yo no tenía otra opción. Y me ha ocurrido en audiencias de habeas corpus en que el juez se ha defendido de por qué ha emitido una decisión vulneratoria de la libertad diciendo que no tenía otra opción porque la Fiscalía así lo quiso. ¿Qué opina usted de este criterio que han tomado muchos jueces respecto a su relación con la Fiscalía? Triste, pues, preocupante, porque, como les decía, si nosotros analizamos la tesis esta de Zaffaroni, que dice que el poder punitivo del Estado hay que limitarlo, ¿no es cierto?, que hay que controlarlo, son precisamente los jueces los llamados a controlar el poder punitivo del Estado. Son los jueces los llamados a verificar que efectivamente se cumplen con todos los presupuestos para la imposición de una pena o para dictarse una prisión preventiva. Entonces, si los fiscales, a veces los fiscales también dicen, no, yo pido y es el juez el que resuelve, me parece también que es un acto irresponsable. Los fiscales tienen que estar convencidos de lo que piden, ¿no es cierto? Porque eso es un trabajo conjunto. Y si el fiscal ya actuó de manera irresponsable, si usted quiere, y solicitó una prisión preventiva, y un juez dice, no, es que lo hago porque me pidió el fiscal, entonces el sistema de justicia no está sirviendo para nada, ¿no es cierto? Es decir, el juez no está cumpliendo con su rol, que es el de contener el poder punitivo del Estado. Excelente, doctor. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante y que ha venido repitiéndose en el chat de estos días. Y es que realmente parece que la prisión preventiva en estos momentos es el tema que está en boga, siempre ha estado en boga, pero hay ciertas ocasiones en que se vuelve a discutir profusamente y parece que ahora se está discutiendo bastante. Y parece que en la opinión de muchas personas que nos han escrito por el chat, muchos de los problemas surgen de las decisiones de los juzgadores de primer nivel. Y aquí Alejandro Cuello nos pregunta, ¿sería necesario reformar la ley en el sentido de que toda audiencia de formulación de cargos y en audiencias donde se modifiquen o revoquen medidas alternativas a la prisión preventiva sean puestas en conocimiento del superior luego de la decisión del juzgador? No lo creo. Antes teníamos ya esta figura de la consulta obligatoria en los casos de drogas. Me parece que habiendo dos partes, en el caso de la Fiscalía y la Defensa, ambos partes procesales, tienen la posibilidad de recurrir una decisión en la cual están inconformes. Entonces, hacer obligatorio que se consulte toda decisión de este tipo, lo que haría es necesariamente saturar el sistema, ¿cierto? Entonces, convertir en un cuello de botella y por el cual tengamos, digamos, una saturación de las causas y que entonces no haya celeridad en la resolución de los procesos. Me parece que sería inadecuado. Excelente. Ahora hay otra pregunta que nos trae Dani Javier Barajona. Y él pregunta, saludos, nuestra Constitución prevé una cláusula abierta respecto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su aplicación dentro del Ecuador. ¿Considera usted que se aplica en la práctica un control convencional en el ámbito penal? ¿Considera que esto es posible? Claro, necesariamente, pero casi, o sea, digamos, no hay discusión sobre la necesidad del control de convencionalidad. Todos los jueces tendrían que aplicar de manera directa lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero fíjese que ni siquiera hace falta, porque normativamente nuestro ordenamiento jurídico interno recoge todos aquellos principios y derechos, digamos, que se han previsto en la Convención Interamericana. Aquí lo que hay que hacer es simplemente aplicar la ley penal, porque en esta está previsto en esos derechos y garantías, igual la Constitución de la República. Excelente, doctor. Ahora, a modo de concluir, porque creo que he evacuado la mayor cantidad de preguntas que guardan relación con los temas concretos que he expuesto, además de que con temas estructurales que nos puede comentar, yo quisiera que nos comente sobre ciertas temáticas que se me han venido a la mente mientras lo he escuchado hablar. Primero, quisiera que nos hable del caso sonado de la Secretaría Anticorrupción y quiero que nos hable quizás de una perspectiva estructural. ¿Qué opina de que un ente del Ejecutivo sea el encargado
de la lucha con la corrupción y cómo usted lo enfocaría, si es que cree que debería existir un ente como tal en el Ejecutivo. A ver, no es la primera vez que existe una Secretaría Anticorrupción. Lo existió en la época de Correa y incluso antes había una comisión anticorrupción en la Constitución del año de 1998. Es verdad que el combate a la corrupción tiene que estar dado, digamos, la sanción de los delitos de corrupción tiene que estar dentro del sistema de administración de justicia, pero yo no creo que otras instituciones sean un obstáculo para aquello. Constitucionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la atribución del combate contra la corrupción, ¿no es cierto? Este Consejo de Participación tiene dos finalidades. Una, el combate a la corrupción y segundo, el nombramiento de las autoridades, ¿no es cierto? Pero sucede que ni este ni los anteriores consejos de participación ciudadana han cumplido con ese rol de ser vigilantes de que se luche contra la corrupción. Entonces, yo creería que más bien si queremos combatir la corrupción, hay que fortalecer las instituciones que tienen que hacerlo. Primero, la independencia, ¿sí? Si la Fiscalía tiene independencia, si el Poder Judicial tiene independencia, es mucho más fácil poder combatir aquellos casos de la corrupción del poder de turno, porque lo que ya hemos visto es que el sistema de justicia es muy fuerte contra el poder que ha caído, ¿no es cierto? Seguramente pasará lo mismo con este actual gobierno. Cuando cambiemos de gobierno, seguramente van a encontrar muchos casos de este actual gobierno. Entonces, lo que necesitamos es que tengan la suficiente independencia para actuar en contra de las personas que sean, sin ningún miramiento de carácter político, y fortalecer las instituciones como Contraloría, Superintendencias, Consejo de Participación Ciudadana, para que estos puedan realizar investigaciones que se pueda luchar contra la corrupción. Si el Ejecutivo quiere tener una secretaría para coordinar, yo no encuentro mayor problema, claro. Si es que esta secretaría interfiere en el accionar de las instituciones del Estado, como lo dijo la Fiscalía, pues en ese caso estaría actuando de manera incorrecta. Ahora, doctor, relacionado a esto, justo ahora nos llegó una pregunta de Blanca Silvia Peñafiel. Y ella nos pregunta, ¿pero qué sucede por no aplicar la prisión preventiva? ¿Qué sucede si cuando se aplica la prisión preventiva se fuga el denunciado y los delitos quedan en la impunidad? ¿Quién responde por esta negligencia? Y más allá, yo añado, estructuralmente, ¿qué se puede hacer ante los errores cometidos por quienes deben ejercer el poder punitivo? Es que precisamente esa duda que tiene Blanca Peñafiel es justamente la discusión sobre la necesidad que tiene que discutirse en una audiencia. O sea, esto que plantea Blanca es precisamente el fondo del asunto. Es decir, ¿cómo aseguramos que una persona comparezca al juicio? Y entonces, si es que una persona no reviste ninguna posibilidad porque tiene su trabajo en la ciudad, porque, no sé, porque tiene su casa, etcétera, y esta persona va a comparecer al juicio, no tendría por qué dictársela. Pero claro, si es que una persona, como por ejemplo en el caso que comentan, insisto, yo no sé si será verdad, pero si es que es verdad que el señor Morales, por ejemplo, el prefecto del Guayas, estaba fugando, había dejado los teléfonos en la oficina para tratar de engañar a la administración, que toda su familia ha fugado. Digo, insisto, no sé si sea verdad, pero si hay hechos que realmente nos llevan a pensar que esta persona iba a fugar, pues entonces ahí sí amerita la prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero quizás para responderle a Blanca con un principio de derecho de todos los estados democráticos, es que a ella le preocupa que los delitos queden en la impunidad. Pero ojo, en un Estado democrático, el ideal de un Estado democrático es que ninguna persona inocente sea privada de su libertad, incluso a costa de la impunidad del delito. En un Estado autoritario, el ideal es que ningún delito quede en impunidad, incluso a costa de la cárcel de inocentes. Excelente respuesta, de veras, doctor. Ahora, otro tema como para ir cerrando. Yo le hago una pregunta, doctor. Usted es una autoridad en derecho penal, de eso no hay duda. Y yo quisiera que usted nos exponga lo que a su criterio serían los retos, primero, del derecho penal, o en general, es decir, los retos que tiene el derecho penal aquí, en Europa, en América, y los retos que tiene el derecho penal en sociedades como la nuestra, como la de Ecuador. ¿Cuáles considera que son estos retos en general y en el caso de Ecuador? Gracias, pero una pregunta bien complicada. Lo que pasa es que hay quizás una confusión en los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué es el derecho penal? Y nosotros tenemos los conceptos que establece Zaffaroni, por ejemplo, que dice que son tres conceptos. Hay tres acepciones diferentes de derecho penal. Uno,
como poder punitivo, 2 como ley penal y 3 como derecho penal propiamente dicho. Entonces, si es que a nosotros nos preocupa combatir la criminalidad, si nos preocupa combatir los delitos de corrupción, esto no necesariamente pasa por el derecho penal, quizás pasa por estrategias de investigación, pasa por reformas a la ley de contratación pública, pasa por el fortalecimiento de la justicia, de la independencia. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para combatir la criminalidad moderna, cualquiera que ésta sea, y que no necesariamente es derecho penal, porque derecho penal propiamente dicho es la contención del poder punitivo del Estado. Para eso estamos los abogados. Entonces, lo que sí creo es que esta tensión que existe siempre entre combatir la impunidad y debido proceso, ¿no es cierto?, es algo que nunca va a dejar de existir. Y entonces, lo que tiene que hacer el sistema de justicia es tratar de que efectivamente las garantías del debido proceso se apliquen de manera correcta. Y no en procura de la impunidad. Ojo, no es que uno dice yo no quiero que nadie sea culpable. Yo fui fiscal varios años. Lo que les quiero decir es que para lograr la sanción de una conducta tiene que realizarse de una manera tan apegada a derecho que luego no quepan dudas y luego no haya la posibilidad de acudir a órganos internacionales. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que el reto quizás es que la investigación procesal y las sentencias condenatorias tengan tal apego al derecho que la sanción de estas conductas no genere mayor dudas que, digamos, que la impunidad del hecho. Excelente, doctor. José Mauricio Ricaurte nos hace llegar una pregunta en este momento y es sobre este nuevo proyecto de delito que está haciendo el Ejecutivo, el de elusión de procesos contractuales. Su pregunta es, ¿qué opina de estos tipos penales simbólicos? ¿Cree que son válidos considerando que se subsumen a otros tipos penales? Yo leí esa propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y la verdad es una propuesta coyuntural que responde a la preocupación de la opinión pública. Es decir, lo primero, y es un problema, porque es una legislación penal coyuntural. Entonces ya solo por ahí empezamos mal. Pero luego la redacción del tipo penal que están proponiendo es realmente, digamos, lamentable, por decirlo de la manera más generosa, porque en esa propuesta de ley se está confundiendo al peculado, al tráfico de influencias, y lo que puede generar es más bien inseguridad jurídica. Entonces, no es que va a resolver un problema, sino que va a generar más problemas y quizás mayor impunidad. Excelente, doctor. Ahora, una última pregunta para cerrar. He intentado evacuar la mayor cantidad de preguntas. Usted las ha respondido muy amablemente. Hay muchas más que quizás ya se refieren a casos concretos y que sería de hablar quizás en otra jornada con otro enfoque, pero he escogido las que realmente tocan temas estructurales de los que usted nos puede hablar con mucha autoridad. Ahora, como para cerrar y que nos dé una forma de conclusión de su excelente exposición. Yo creo que todos aquí han quedado asombrados por su claridad de criterios y por la facilidad con la que nos expone estos conceptos complicados, pero de una forma que nos llega. Y bueno, a modo de conclusión, yo le hago una pregunta de deber ser. Imaginemos, doctor Encalada, que ahorita usted tiene poder absoluto, en este momento, poder absoluto para cambiar cualquier cuestión que usted crea que deba cambiarse del Estado, de cómo se maneja. ¿Qué sería lo primero que usted cambiaría? Pregunta también muy compleja. A mí me parece que una de las situaciones por las cuales el Ecuador tenemos el problema que tenemos es por la falta de respeto a la institucionalidad. El momento que nosotros seamos respetuosos de las instituciones, de los procesos, creo que podremos avanzar hacia una mejor sociedad, no solo hacia un mejor sistema de justicia. Entonces, sí, por ejemplo, los procesos, digamos, los tiempos de gobernabilidad, ¿no es cierto? Que algún momento podamos tener que todos los periodos presidenciales se cumplan, que cada poder no venga a proponernos una refundación y que haya otra constitución, ¿no es cierto? Como tenemos 20 constituciones, que cada nuevo poder quiera meter las manos en la justicia y nombrar nuevos jueces, ¿sí? Entonces yo sí creo que si algo pudiera hacer es reforzar la institucionalidad, ¿no es cierto? Y que seamos respetuosos de la ley. Excelente, doctor, excelente. Y realmente con eso creo que podemos cerrar de la mejor manera su exposición.
De nuevo, muchas gracias, doctor. Realmente yo he quedado asombrado de todas las facilidades que nos ha dado, como le dije. Esto fue un poquito de imprevisto. Yo a usted lo seguía por Twitter ya desde hace algún tiempo y yo no me hubiera imaginado que tendría esta oportunidad de discutir académicamente, de discutir en derecho, así prácticamente persona a persona, aquí a través de este medio, con las dificultades que hemos tenido, pero yo creo que su apertura para responder las preguntas ha solventado el problema y yo creo que todos aquí nos hemos logrado conectar con su pensamiento. Y es curioso porque a pesar de los problemas, creo que llegamos a algo un poquito más profundo dentro del marco, que es un conversatorio en el que hemos podido realmente esclarecer muchas de las dudas que han tenido las personas aquí, y no solo dudas respecto a los temas que usted expuso, sino dudas generales que hemos ido formando a lo largo de esta jornada de 3 días. Y yo les recomiendo a todos, realmente les recomiendo a todos que lean los libros del doctor Pablo Encalada, que los obtengan para su biblioteca personal. Realmente su libro de la teoría constitucional del delito es absolutamente genial. Para mí es obra de cabecera, pero además tenemos el libro Código Orgánico Integral Penal hacia su mejor comprensión y aplicación, de la que es coautor. Y además tiene varios artículos académicos que a lo mejor pueden encontrar en la web si buscan el nombre Pablo Encalada Hidalgo. Además pueden seguirlo en su Twitter, donde realmente siempre está exponiendo temas de absoluta brillantez jurídica, y además pueden buscar, como ya dije, videos suyos exponiendo una diversidad de temas en YouTube. Para mí ha sido un gusto tenerlo aquí, y es lo que yo dije al principio, dentro de las circunstancias que nos ha traído esta pandemia, uno de los grandes puntos es poder acercarnos a profesionales como usted. Probablemente en circunstancias normales no lo podríamos tener, no podríamos tener esta oportunidad de escucharlo, pero la hemos tenido. Y más que eso, hemos tenido su buena voluntad, hemos tenido su esfuerzo, hemos tenido su interés por compartir con nosotros, y eso realmente lo valoramos bastante, y creo que todos le quedamos agradecidos. Y mientras estoy hablando veo un sinnúmero de comentarios donde dicen magníficas ponencias, excelente expositor, donde lo felicitan, doctor, y creo que aquí me atrevo a decir que usted ya tiene varios fanáticos nuevos, además de su fanático de algún tiempo que soy yo, doctor. Bueno, ahora, me despido de todos. Yo les quiero agradecer por la invitación, pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos. Qué pena que no podamos tener una interacción con la imagen. Pero bueno, de alguna forma creo que he tratado de compensarles con este tiempo adicional que hemos conversado. Les agradezco muchísimo su atención, muchísimo las palabras de agradecimiento, y espero pues alguna vez podernos conocer. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y sigan con esa hambre de aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buena suerte y buena fortuna. Nosotros estaremos siguiendo todo lo que haga con la humildad académica que tenemos ante un gran maestro como es usted. Y con eso damos por cerrada la ponencia magistral, el conversatorio con el doctor Pablo Encalada Hidalgo. Realmente yo estoy dentro de las circunstancias y los problemas técnicos que tuvimos, realmente estoy asombrado y estoy agradecido con el doctor. Y yo creo que estoy también, y principalmente todos los que hemos hecho esto posible, agradecidos con ustedes, con las personas que nos han acompañado, con las personas que han estado aquí día a día haciendo preguntas, poniendo atención, y realmente esto es un esfuerzo conjunto. Esto ha sido organizado por la plataforma Aprende, con apoyo del movimiento estudiantil Verum, y además con el gentil aval del Colegio de Abogados del Guayas. Respecto al tema formularios, asistencias, la información pertinente les va a llegar a su correo. Cualquier duda que tengan, por favor, pongan like en Facebook de la página Aprende. Ahí vamos a tener toda la información respecto a este tema. No habrá ningún problema. Y ustedes ahí van a tener la información no solo sobre el formulario de asistencias de estos días, sino sobre eventos futuros. Realmente no queda más que decir. Ya el doctor Pablo Encalada ha hablado. Cualquier comentario que yo haga simplemente es una felicitación a excelente ponente que hemos tenido, y todos lo hemos apreciado, y yo creo que ahorita lo que nos toca es seguir sus obras. Y muchas gracias a todos, realmente de corazón.
Esto ha sido espectacular, con problemas, con cuestiones. Es un poquito a veces difícil organizar estas cosas. Surgen problemas que no nos esperamos, pero lo importante es que los solventamos. Y ahora podemos decir que terminamos por todo lo grande esta jornada de 3 días, que ha sido el primer seminario jurídico académico de derecho penal. Y yo estoy feliz porque hemos podido hacer un debate en el cual hemos tocado los principales temas de derecho penal. O sea, esto ha sido un lujo absoluto. Y si ustedes quieren repetir, volver a vivir estos 3 días que hemos tenido, la grabación de este foro y del foro de ayer y del foro del viernes queda colgada en Facebook y ha sido realmente impresionante. Yo la voy a volver a ver, y espero que ustedes también. No se quede esto aquí, realmente por la gran acogida que hemos tenido, vamos a seguir organizando eventos, vamos a seguir haciendo estas jornadas y por favor estén atentos a nuestras redes. Sigan a Aprende en Facebook, en Instagram, sigan a Movimiento Estudiantil Verum en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sigan al Colegio de Abogados del Guayas en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y sigan también a las cuentas que nos dan coordinación. Ideales Jurídicos en Twitter e Ideas Jurídicas Avanzadas en Facebook. Esta última es un proyecto personal mío en el cual siempre estamos poniendo información interesante. Así que mucho gusto con todos de que hayan estado aquí y gracias por su atención y se cuidan. Tengan una gran jornada, una gran semana y nos estamos viendo.